Tardía la reacción de la gobernadora y le deja la papa caliente a la presidenta, ¿no? Yo creo sí. que ahí, pues no sé qué pasó, A ver, Rocío, o qué visualizas ante esa situación. yo creo que Rocío Nale, más que actuar de manera tardía, fue muy accidentada y de manera muy, digamos, improvisada en algunas cosas. Y es que el problema es que pasamos de una fiesta de corrupción, que era el Fondem, a una fiesta de mucha improvisación en tema de atención a tragedias. Correcto. Yo creo que, dejando de lado apasionamientos que de pronto pudiera haber en el debate público sobre este tema, yo creo que la presidenta sí actuó de un principio a distancia en el tema. Sí, sí Que fue estuvo muy cuestionada. pendiente, lo que fue muy cuestionado. Y la presidenta, yo, más allá del percance que hubo con ese ademán que tuvo con los damnificados, que evidentemente ellos le ganan la angustia y a ella se le agotó la paciencia, creo que más allá de ese episodio, actuó bien la presidenta, por lo menos de ir a apapachar a los damnificados, ir a atender de manera directa, escucharlos, atenderlos, como fue en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que fue la zona de este desastre. Y a ver, más allá de todo este tema de la desaparición del Fonden, si fue buena, si fue mala, yo creo que el gran tema ahí es que Morena lo que no midió es aclarar mucho en su momento que lo que desaparecía era el esquema del fondo, pero no los recursos para atender ese tipo de emergencias. Y el gran problema de Morena, volvemos a lo mismo, el régimen de la 4T. Desaparece fondos, esquemas normativos y todos estos recursos se manejan sin reglas claras, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin el mínimo rigor de saber cómo es que se está usando ese recurso. Antes por lo menos sabíamos que había esa corrupción porque había formas de medir procesos de cómo es que se adquirían recursos para los damnificados, colchonetas, despensas, botas, impermeables, cobijas, X, Y, insumos. Hoy no sabemos porque, insisto, Morena desapareció el esquema, pero el recurso ahí está. Entonces, en este tema, yo tengo un profundo reconocimiento y admiración personal, lo voy a decir, por la labor del ejército mexicano. Ellos no ocupan incluso la orden de la presidenta en este caso para actuar y atender a las personas que son damnificadas. Y luego por una experiencia, porque en mi caso yo crecí allá en Guasave, en una zona que todos los años se inundaba. Sí. Mis mejores recuerdos de la niñez es ver al ejército mexicano llegar con las cocinas móviles, con la atención rápida, expedita, y el personal de salud incluso, rapidito, a ponerte la vacuna del tétanos, todo lo que es básico en el esquema de salud. Y es un tema que creo que hay que destacar mucho el esfuerzo del Ejército, de la Marina, todas las Fuerzas Armadas que se dedican y abocan con el plan de N3, como lo mencionaba Lupita. Entonces, creo que es un tema sí para debate, pero más allá de apasionamiento, lo que se requiere mucho es demandarle y exigirle a este gobierno pues que sea mucho más eficiente, ¿no? En esos Me desespera que hablen y cosas sin sentido. Miren, el ejército y Ahora, mi reconocimiento al ejército, a la Marina. Cuando el terremoto del 1985, que empezaba el neoliberalismo, que hubo un terremoto, una gran catástrofe, el ejército, por instrucciones superiores, lo que hizo fue rodear los lugares para que nadie interviniera. La gente llegó y lo rebasó. O sea, el ejército atiende modelos y atiende instrucciones. Ahora el ejército son los principales que están metidos porque el gobierno así lo determina y son parte del mismo sistema. Te equivocas, Ahora el anecdotario. Sí, tiene un sistema hecho, pero gracias a que los mandos están involucrados en ese modelo. Déjenme hablar. No los dejé hablar. Me quitaste la palabra. No, ya habías terminado. No, tienes señor. como media hora hablando. No, ni que fuera dentro del equipo. Entonces, miren, el anecdotario, el muchacho y la muchacha que hablaron de 192 estudiantes desaparecidos era falso. Había un estudiante desaparecido. Fue porque no dejaban escuchar y no dejaban atender. Él habla, ella habla. Y ese es el anecdotario. Yo les voy a dar otros anécdotas. Yo les voy a dar otros anécdotas. Yo no lo veo mal. Luego, cuando le dice a Gersenovich que no mencione municipios, no saben por qué. ¿Sí saben por qué? Porque era mucho. A lo mejor porque aviéntate la maroma, aviéntate la maroma. A lo mejor porque no, yo no sé por qué. A lo mejor porque son nombres de municipios tan enredados que Gersenovich iba a enredar con los nombres de los municipios y los otros no saben. Ahora, ni modo, atoré la palabra y ahora les voy a decir, el Fonden, ¿saben cómo funcionaba?
Primero se hacía una investigación por los gobiernos municipales y estatales de lo que había sucedido. Pasaba 1 o 2 semanas. Luego le decían a la Secretaría de Gobernación y al la declaratoria de emergencia, la declaratoria de desastre para ver si declaraban el desastre. Pasaban de 1 a 2 semanas documentado. No había respuesta. Luego el recurso, alguien decía, no se entrega a los gobiernos. Sí se entrega a los gobiernos. Pero había 10 u 8 proveedores en la Secretaría de Gobernación que estaban totalmente amaiciados y amafiados. Ahora, pueden decir ustedes, son palabras. A mí me tocó verlo. Claro que y los sí, colchones con pañales. Ahora, el Fonden y los gobiernos tenían una forma de operar y el ejército se adapta. El ejército recibe instrucciones y se adapta a los modelos de los que mandan. El ejército ahora es un ejército que está vinculado más al pueblo. Vean al general Trevilla cómo habla. Perdóname, pero siempre ha sido así. Perdóname, pero disculpa. No, Pepe. Yo lo vi en carne propia. Yo sé que el ejército siempre enfrentaban la primera emergencia, y tú lo recuerdas perfectamente. El ejército con DN3 es mucho mejor en México cuando le llegaba el recurso federal a los gobiernos estatales, es cuando se hacía ya todo el repartidero. Es cuando ellos saqueaban el dinero, pero también se saqueaba desde México, se saqueaba. Miren, ahora, en el gobierno de Fox, 10% del Fonden destinado se aplicó, el 90% se desapareció. Se nos fue en el gobierno de Zedillo, el 50% se afectó, lo demás desapareció. Desapareció en esos hoyos negros de la corrupción. Y a un funcionario que denunció que los hijos de Marta Sagún y el gobierno se habían hecho tranzas, se habían robado, lo balacearon en su casa y lo despidieron a él y a todos los que estaban junto con él del Senapred.